Esa es la camiseta de Maratón Valencia Trinidad Alfonso que lucirán todos los corredores que la recojan en la Feria del Corredor. Maratón 19 de noviembre, por tanto, desde el 17 de noviembre estará abierta esa Feria del Corredor, ya no queda nada. Estamos en la cuenta atrás. Hace unas semanas también se presentó una de las escuelas más potentes a nivel mundial en el mundo del atletismo. Colaborador de aquí de Superrunning, Carlos Domingo, siempre está atento a recordarnos que Valencia Sport tiene a más de 800 chavales y chavalas en esa escuela. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Pues muy bien, siempre contentos cuando vamos a la presentación de una escuela tan grande como la del Valencia Sport. Fue todo un éxito, claro. Solo con la presencia de un 50% de los nanos, eso ya es un éxito, ¿no? Sí, se llenó prácticamente una curva completa de la pista del tramo 3 y bueno, pues es la escuela más grande de Europa en cuanto a número, cerca de entre 800 y 900 alumnos, también padres, ahora hablaremos de esto, y bueno, pues al final es la cantera del mejor equipo femenino de la historia, que también cuenta con chicos, claro. Y dirigiendo esta auténtica locura de alumnos está Manolo Arnás. ¿Qué tal, Manolo? Hola, buenas tardes. Enhorabuena, lo primero, porque ya una vez hace la presentación es como que ya está todo rodado, pese a que eso simplemente es un día simbólico, ¿no? Porque el trabajo se ha hecho ya previamente. Efectivamente, es un día, para los niños es un día especial, no es un día corriente, es un día especial porque, bueno, pues van los medios, se van a conocer y es un día importante para ellos. Carlos, se contaron ahí novedades, supongo, de la temporada. Se comentaron competiciones a las que van a participar todos esos nanos y nanas. Sí, bueno, al final están en todas las categorías, ahora que nos diga Manolo desde qué edades hasta qué edades, pero al final van a estar en todas las categorías, desde los más pequeñitos hasta la categoría senior, incluso veteranos también, decía antes, hablaba de los padres, y todos van a participar. Yo creo que en todas las categorías están representados atletas del Valencia Sports, en todas las categorías en campeonatos nacionales, incluso internacionales también hay, o sea que, bueno, luchando por lo máximo siempre por equipos, pero sobre todo yo creo que creando personas, que al final es lo que en una escuela se pide, ¿no? Que se diviertan primero con el atletismo, que jueguen al atletismo y después ya, pues si la calidad les acompaña y si luego pues se enganchan a todo esto, pues pueden continuar y darnos alegrías en la pista. Es una gozada, pasar por ahí y ver todas las tardes a los nanos entrenar. ¿Cómo se lleva una escuela tan grande, Manolo? Bueno, yo te puedo decir que muy fácil porque tenemos un cuadro técnico profesional, personal muy cualificado, entrenadores que todos de una manera u otra han estado relacionados con el atletismo. De hecho, todavía hay atletas en activo que están actualmente de entrenadores en nuestra escuela. Por lo tanto, a mí se me hace muy fácil. Además es un orgullo pertenecer a esta escuela, a este grupo, dirigirla, coordinarla. Son ya voy para 17 años. Ya es una cosa muy fácil para llevar. Carlos, igual Manolo también me lo puede responder, por supuesto. ¿Por qué en élite está más centrado en mujeres Valencia Sports? ¿Nos va a dar alguna generación de hombres que pueda competir en esos campeonatos a nivel europeo? A nivel de clubes, sí que esto muchas veces pasa desapercibido si no le echamos un vistazo al palmarés, pero se llegó a hacer incluso doblete en la Copa del Rey y la Reina en el año, hablo de cabeza, corrígeme Manolo si me equivoco, en el 99, se hizo doblete en chicos y chicas en la Copa del Rey y la Reina. Es cierto que después, pues obviamente, el potencial económico era el que era, se podía llegar a donde se podía llegar y se decidió pues que fuese en las mujeres, el equipo que además llevaba ganando desde el año 93 y que no ha perdido todavía una liga desde ese año, 25 títulos de liga consecutivos, pues bueno, darle ese empujón, en vez de dividirlo entre dos, centrarse en un equipo, hacerlo potente a nivel internacional también. De hecho, se tienen 2 títulos de Copa de Europa de clubes en las vitrinas y bueno, pues a partir de ahí crecer con el equipo masculino, pero es cierto que digamos el equipo que está en la élite de la división de honor y de Europa es el femenino. También hay masculino, también hay que decirlo. Manolo, ¿ibas a apuntar? Sí, que efectivamente llegó un momento en que hubo que apostar por un equipo. Se decidió que fuese el femenino, con el tiempo se ha demostrado que ha sido un éxito. Fue un acierto. Como dice muy bien Carlos, 25 ligas consecutivas, prácticamente las mismas copas de la Reina, 2 campeonatos de Europa, o sea que
acierto total. ¿Cómo es una tarde? Porque los nanos evidentemente van al cole, salen a las 5 y acuden a las pistas del río. ¿Cómo es una tarde de un alumno, una alumna de Valencia Sports? De entrada es precioso porque yo le llamo la marea azul, es decir, nuestra camiseta de este año es de color azul marino, queda precioso. Luego, ver bajar a los niños, los más pequeños con 5 años, con sus tutores, con sus entrenadores, a la pista es maravilloso, eso te llena de alegría. Los ves corriendo, saltando, riendo, y así día tras día. Luego, pues bueno, tenemos ya los más mayores, que ya bajan a hacer atletismo de rendimiento, atletismo de competición, pero son días, ya te digo, los que estamos allí en la pista esperando que bajen los niños, es precioso. Carlos, ¿tenemos alguna cita importante por delante? Sí, bueno, a ver, hay muchas importantes porque además, yo sí que tengo que decir, aprovecho porque desde la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana es importantísimo tener a clubes como el Valencia Sports, hay muchos clubes, de hecho los mejores clubes de España, salvo uno o dos, están en la Comunidad Valenciana. El Fútbol Club Barcelona obviamente es un gran equipo, pero tenemos en Alicante grandes clubes, el Playas de Castellón, el Valencia Sports, el Torrent, tenemos un montón de Fencamí también, que es otro de los referentes masculinos. Al final son muchos equipos, pero tan grandes como el Valencia Sports en cuanto a número de escuela, desde luego es muy complicado encontrar, insisto, en Europa es el más grande. Citas importantes hay un montón, hay un montón, y primero van a venir los de cross y pista cubierta, que está a la vuelta de la esquina, que va a haber, como dice Manolo, una marea azul cada fin de semana, y después vendrá el aire libre. Yo creo que el colofón, y además aquí voy a aprovechar a hacer una entradilla a lo que va a ser la temporada, el Campeonato de España absoluto, que va a ser en Valencia, en el Luis Puig. Ya vendremos aquí a contarlo, seguro, para recordarlo, pero bueno, va a ser, digamos, el colofón. Es verdad que son de los mayores, pero yo sí que animaría a toda esa gente de la escuela y a todos los que no saben si hacer o no deporte este año, que se acerquen a ese fin de semana para ver lo que hacen los mayores. Y mucho canterano va a participar también seguro en ese campeonato, mucha gente sub-23, muchos juniors, muchos juveniles, van a hacer las mínimas absolutas y visten la camiseta del Valencia Sports, o sea que no se van a quedar solo en sus categorías. Claro. Manolo, yo entiendo que evidentemente el objetivo es formar personas primero, formar deportistas, pero claro, tú como director seguramente tú te echarás un vistazo y ves el potencial que tenéis de cara a unos años, como comentaba Carlos, en esas categorías juvenil, ya sub-23, entiendo que tenéis cantera, ¿no?, para en un futuro tener atletas ahí en la élite, ¿no? Bueno, nuestro lema de escuela, educar y formar tanto deportiva como socialmente. Luego, además, ayudar a esos niños con unos valores como es el esfuerzo, como es la superación, como es la solidaridad, en fin, el respetar el que gana, el que pierde, reglamento y demás. Pero efectivamente está el deportivo, también está el ambiente deportivo. Y en ese aspecto tenemos la obligación en esta escuela de abastecer al equipo senior, al equipo mayor, con atletas. De hecho, prácticamente todos los años, en torno a los 14, 15 atletas están compitiendo con el equipo senior en la liga. Y bueno, y ese va a seguir siendo nuestro trabajo para que el día de mañana, no 14, si pueden ser todas las componentes del equipo de la cantera, pues seguimos hasta trabajando. Y efectivamente, como dice, sí que hay atletas que con talento, que yo creo que pueden llegar a Juegos Olímpicos y hacerlo muy bien, dejarnos en un buen lugar a nuestro club. Y aquí estaremos para contarlo, Carlos. Sí, sin ir más lejos, el Campeonato del Mundo de Londres, voy a dar un ejemplo que además siempre lo pongo. A mí me gustaba mucho ir por la pista, cuando entrenaba allí, lógicamente, iba, ¿no? Pero cuando no iba... Fuiste la envidia de Media Valencia, por supuesto, porque era de los pocos que estaba ahí de aquí. En el Mundial. No, en todo, en los Juegos Olímpicos, en el Mundial bueno, de Londres, sí, este el verano. Mundial de Londres. Iba a hacer referencia a eso porque una de las veces que me pasé por la pista a preguntarle a Manolo, bueno, ¿cómo las tienes? Me habló de una tal Fátima Diamé, hace igual, no sé, 8 años. Ahora mismo, pues bueno, fue una de las representantes, en este caso en triple salto, aunque ya es más habitual en la longitud, en el Mundial de Londres. O sea que yo creo que es uno de los ejemplos de niña de escuela que ha llegado, ha cubierto todas las etapas y ha llegado a un campeonato del mundo. Es muy joven todavía, o sea que no ha hecho más que empezar, pero yo daría ese ejemplo de atleta de cantera que, como ha dicho Manolo, y no es porque se le llene la boca, sino que es cierto, las hay que empiezan muy pequeñas en la escuela y que luego pasan todos los filtros, pasan todos los años, pasan todas las etapas y pueden acabar en la selección española y yo creo que es uno de los ejemplos, pero hay muchos más, claro. Y eso Manolo tiene que llenar, vamos, o sea, cuando te la ves ahí en Teledeporte, ¿no? Para mí es un orgullo y en concreto este caso de Fátima,
una niña que ha pasado por mis manos, tanto desde la categoría cadete, estuvo entrenado conmigo, era evidente que ya en categorías inferiores destacaba y efectivamente es que era un talento y como dice Carlos, está todavía por explotar, sí que está todavía por explotar. Y como ella, muchísimas, que seguro que en unos años las vemos triunfando. Gracias, Manolo, por tu visita a Super Running. Carlos, muchas gracias una semana más. Nada, a vosotros. Cuando tengas algo que contar, ya sabes, ¿eh? Aquí estaré. Aquí estaremos esperándote. Vamos a un momento a pausa y a la vuelta tenemos aquí a Juanma Agapito, que nos va a contar cómo va la preparación para la Farinato Race. Será en Oropesa del Mar, previa a Navidades, 16-17 de diciembre. Y atención, porque en Superdeporte han tenido la ocurrencia de hacer un equipo donde está Juanma Agapito. Enseguida aquí en Super Running Farinato Race.